Desde el bar, edición, ya tenemos final del fútbol mexicano. No fue una final regia. Hay algunas cositas que platicar todavía del sorteo y de los grupos y de los equipos que van a jugar en México. Creo que podemos dedicarle un par de minutos. Luis tenía una pregunta que me quería hacer, no sé de qué. Vamos a hablar de Nahuel Guzmán, vamos a hablar de los árbitros, vamos a hablar del Arcamón y el Arcamión que no funcionó esta vez, que se quedó atorado. No vamos a poner las imágenes de la lesión de Chiquete Orozco. De todo eso y más vamos a platicar. Yo soy Martín del Palacio, me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? /del bar, /VIP en patreon.com, desde el bar POD, /nueva, recién llegados desde YouTube, de la gente que nos acompañó el viernes en la transmisión en vivo del sorteo mundial y que le gustó lo que hicimos y se quedó. A todos ustedes, pues esperamos que se queden por mucho tiempo. Y como siempre decimos a todo el mundo, estamos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia una de esas tres, y mejor aún en Patreon, patreon.com, desde el bar POD, por apenas $6. Ahí nos pueden acompañar prácticamente todos los días. Y como siempre también les digo, déjenos saludos, comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran, siempre que sea de 5 estrellas para que más gente nos encuentre, como hicieron precisamente a raíz de la transmisión en YouTube. Vamos a ver, Adalberto Billy, creo que es. Vi la transmisión de TV Azteca y después escuché esta que hicieron ustedes y la verdad son mejores que Martinoli y compañía. Sigo desde el bar en Spotify, me gustan tus análisis, son más para lo que gusta realmente el fútbol y no el mame. Casi ya no sigo la Liga MX, salvo uno que otro partido del Monterrey. Sería ninguno. Una les pedí, condenados, y me la dieron finalmente. Gracias por esta. Sí. También Beto González 4008, que nos ponía: soy de Argentina y estaba viendo la transmisión de un español dolido que se cansó de tirar hate a mi país. Vine a este canal y no me cansé de divertirme. Hicieron el sorteo muy ameno. Gracias y gracias por el respeto. Qué bueno que les gustó. Pues que de eso se trata, ¿no? O sea, no necesitamos, o sea, nosotros si no nos tiran mala onda, nosotros no tenemos por qué tirar mala onda y no lo hicimos. Hablando de mala onda, Luis Espínola Martínez decía: grupo de risa, dice, estos mexicanos y 7 derrotas tuvieron estos últimos partidos enemigos del fútbol son. Pues hay gente No que sé de llegó dónde a tirar será. hate. Y ya no me acuerdo Yo de lo por del eso. grupo de risa, además, ni de qué lo dijimos. Ah, creo que dijimos de Argentina, que su grupo era de risa. Ya no entiendo muy bien qué. No, yo Porque creo de que son más México de no los lo de, dijimos. de los de CONCACAF, que los grupos de CONCACAF, creo que yo dije eso, que eran grupos, la verdad, sobre todo los de México y Estados Unidos, pues sí, muy flojitos. Y después el de Bélgica, así que no creo que fuera contra el de Argentina, que es un grupo más bien modesto a secas, ¿no? Pero bueno, el análisis del sorteo ya lo hicimos el viernes, es un episodio larguísimo, si lo quieren ver, ahí sigue en YouTube. En YouTube está completo, que fueron 2 horas de transmisión. En un punto hubo 8,500 personas en vivo, lo cual agradecemos también. Casi 60,000 en total en esas 2 horas. Si quieren aventarse una versión un poquito más pequeña, pues está aquí en Spotify, está en Patreon, está en Apple Podcast. Ahí es nada más como hora y media. Y realmente ya lo que es la parte de análisis de lo que fue resultando el sorteo está por ahí del minuto 54, me parece que decían. Así que ahí pueden entrar a esa parte del episodio y tienen todavía media hora de comentarios de lo que fue el sorteo de la Copa del Mundo. Un sorteo que dejó a Martín con una alegría tal que creo que no lo vi tan feliz en todo el año a Martín en esta acción. El chiste de mi hijo. No, la verdad es que tú no me viste cuando estaba con mi hijo, pero sí celebré. Por eso no te vi. Sí, celebré lo de Sudáfrica, la verdad. Quizá además, espero que eso no me termine castigando. Creo que del sorteo simplemente decir un poco más algo que no comentamos porque no había pasado, que es lo de los horarios y partidos que van a México, ¿no? Porque creo que no lo Ujú. dijimos. A final de cuentas, Portugal no va, esencialmente porque Portugal no quiso ir. Le dan la elección a los cabezas de serie a donde se quieren estar. Eran 2 partidos en Houston. Portugal decidió jugar los 2 partidos en Houston. Es Colombia quien va a estar en México para primero en el Azteca y después en Guadalajara. Yo me imagino que terminarán concentrándose en México también. Tendría sentido tener su campamento ahí. No sé si sea el caso, pero insisto, tiene sentido. Uruguay-España en Guadalajara, que es el mejor partido de los que ya sabemos, porque va a haber partidos de segunda ronda y entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero en principio, Uruguay-España. Y después el resto, Japón tiene un partido, eso, Colombia tiene 2, hay un Cabo Verde, no sé, un partido ahí súper random, en Monterrey, además. Pero bueno, más o menos esos son los partidos que le tocaron a México. No los mejores, como era de esperarse, porque es una copa
Estados Unidos and Friends, ¿no? O sea, esa es la realidad. Sí, o sea, desde el momento en que solamente eran 13 partidos para México, 13 para Canadá y los 80 restantes para Estados Unidos, pues sí, cabía esperar que fuera un reparto muy poco generoso con nosotros. Creo que en general a Guadalajara le fue relativamente bien, sobre todo con ese España contra Uruguay. Yo pensaba que se iba a ir a Houston porque la alternativa era el Cabo Verde de Arabia Saudí. A lo mejor, no sé, ahí España se vio país hermano y dijo, no, vamos a mejorar relaciones y vámonos a México en ese partido, porque sí, pues es mucha diferencia lo que nos tocó o lo que le toca a la gente en Guadalajara a lo que fue ese Cabo Verde Arabia Saudí. A Monterrey sí, la verdad es que le fue un poquito peor en la feria, no tiene partidos particularmente atractivos, según yo, hasta el que le tocaría en la siguiente ronda, que va a ser entre el ganador del F y el segundo del C, lo cual implica un probable Países Bajos o Japón contra Brasil o Marruecos. Entonces, cualquiera que sea la combinación, luce muy interesante. Por supuesto, pues para la gente en Monterrey sería mucho mejor que sea Brasil, Países Bajos, que Marruecos, Japón, aunque el nivel de todos modos sería altísimo. Sí, es muy parejo en realidad en cuanto a nivel. Lo que pasa es que los nombres venden. Yo creo que Brasil, y ya lo haremos mucho más adelante, es el tapado de este mundial. Ya lo dije en la transmisión, como en el minuto, en la hora y 42 minutos, así que si no lo escucharon, no los culpo, pero creo que Brasil cuando llega sin reflectores es cuando mejor le va. Y me parece que este es el caso ahora. Neymar, vamos a ver cómo se recupera la lesión de la rodilla, pero aún con ella estuvo jugando muy bien al final del Brasileirao. Entonces, y Estevao es un jugadorazo, el chavito del Chelsea. Entonces creo que por ahí el equipo brasileño le puede ir bien, pero obviamente Marruecos es una selección muy bien armada y del otro lado Japón y Holanda son para mí rivales de más o menos el mismo nivel. Así que a Monterrey le va a tocar un buen partido, sea como sea. Sí, y bueno, ya, último comentario que meto sobre el tema del sorteo. Este es de nuestro amigo Carlos del Riego, que dice: felicidades por el análisis del sorteo. Nada más que de repente me parecía que el espíritu de José Ramón poseía a Martín y decía que todo el mundo se iba a comer goleadas y no se puede siquiera pensar en tocar a un europeo. Además de un odio patológico que le tiene a los equipos del Caribe, igual que Ramón Raya. A ver, no le tengo un odio patológico a los equipos del Caribe, simplemente creo que, o sea, si califica Jamaica, creo que va a ser más competitivo. O sea, me parece que los que están, Curazao y Haití, no son suficientemente poderosos, ¿no? O sea, Curazao es un equipo con la mayor parte de jugadores de segunda división en Holanda y Haití es un equipo con la mayor parte de jugadores de segunda división en Francia. Entonces, pues en principio no me parecen más poderosos. Lo de Jamaica fue muy sorprendente su eliminación en buena medida porque pues fallaron todo lo fallable en el último partido contra Curazao, pero sí creo que si analizamos su plantel con todos los ingleses que bueno, no son naturalizados porque tienen familia jamaicana, entonces son jamaicanos por nacimiento, pero nacidos en Inglaterra, ahí sí podrían armar una selección suficientemente potente para sacar más de un susto. No están calificados, así que no podemos hablar de eso y creo que a pesar de ello, el partido que tienen con Congo es muy complicado y que van a perder. Pero si Jamaica califica, creo que puede sacar algún susto, sí. Martín dice que no, pero ahí están una vez más el hoyo patológico al Caribe, dando a Jamaica prácticamente fuera ante la poderosa República del Congo. Bueno, no es República Democrática del Congo, de hecho, ¿no? Sí. Porque luego tienen nombres diferentes y aparecen unas que se llaman igual. Pero bueno, ahí está lo del sorteo. Nos tocará aún platicar de eso en marzo cuando se den los últimos repechajes. Ahí sabremos si es Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y quién otro, República Checa, ¿no? Son los República cuatro Checa. potenciales rivales de México en la fase de grupos. Que es el otro Hay favorito, mucho, ¿no? O sea, hablamos de sí. que Dinamarca es el favorito, pero República Checa, pues tiene más o menos las mismas posibilidades en buena medida porque si pasa, le toca jugar en Praga el partido y no en Copenhague. Exacto. Esa es la gran desventaja para Dinamarca, para Italia y para Turquía, Sí. que la final de sus playoffs los tienen que jugar de visita ante equipos en principio un poco más débiles. Pero bueno, ahí está el sorteo. Vamos a la liguilla, pero antes yo quería comentar 2 minutos simplemente porque alguien mandó este comentario. Si Red Bull no hubiera despedido a Checo Pérez, Max Verstappen sería hoy pentacampeón del mundo de la Fórmula 1. Ah, lo escribí yo. ¿Qué opinas, Martín? Lo escribió Luis. A ver, creo que es posible. A ver, no es que es difícil. Creo que Red Bull encontró la puesta a punto correcta del coche
en la segunda parte de la temporada. Obviamente Max Verstappen es el mejor piloto de la parrilla y creo que eso todos estamos de acuerdo en este momento, y que si el campeonato hubiera tenido una carrera más, creo que Max hubiera sido campeón. O sea, me parece que no hay duda además, ¿no? Por cómo cerró. Ahora, no sé si hubiera sido campeón con Checo corriendo. Lo que sí sé es que a Red Bull en el campeonato de constructores le hubiera ido muchísimo mejor que lo que le fue con, pues, el cagadero que tuvieron. Sí, yo creo que evidentemente ayer el meme fue en lo de Yuki Tsunoda, que cuando le avisan en la radio, hey, ya viene Lando Norris, prepárate, y suelta de una manera, pues creo que simplemente era porque no quería que le estuvieran diciendo en la radio, pero salió, sonó a lo mejor un poco mamila su, ya sé lo que tengo que hacer, déjenme en paz, y al final pues no hizo nada, ¿no? Lando Norris lo atrapa en la recta, contando que el Yuki hace un doble movimiento, que es ilegal, lo rebasa Lando, Gran y rebase de pues Lando, ¿eh? Hay que muy buen decirlo. rebase. Sí. Había polémica de que, bueno, como se tuvo que salir de la pista, eso pudo haber generado de todos modos una sanción, como ya pasó el año pasado en otra carrera, que al que empujaron fuera, como de todos modos sí rebasó, sí le castigaron ahí como unos segundos, lo cual evidentemente hubiera complicado un poco la cosa para Lando en ese momento. Pero bueno, se compara la nula defensa de Yuki Tsunoda con la maniobra de Checo Pérez ante Lewis Hamilton en el primer título de Max Verstappen, cuando mantiene una defensa férrea de Hamilton que tenía como 9, 10 segundos de ventaja sobre Verstappen. Checo lo retiene con un carro también, pues que era menos potente que el Mercedes, con llantas ya totalmente destrozadas, pero pues sí, siendo Checo un piloto mucho más experimentado, creo que de otra categoría que Yuki Tsunoda, le supo jugar muy bien a Hamilton en esa pista hasta permitir que Max Verstappen se acercara a apenas un segundo, y eso generó después la situación en la cual con el safety car eh, estaba la decisión de Hamilton y Verstappen de si entrar o no a pits. Sin la defensa de Checo, si el margen hubiera sido de todos modos 8 o 9 segundos, Lewis Hamilton entra a pits y es el campeón del mundo. Yo creo que Checo sí hubiera marcado la diferencia. Evidentemente, estamos hablando de que todo pasa igualito, cuando en realidad, si a lo mejor está Checo Pérez, McLaren se pone las pilas antes y decide por Lando o por Piastri, faltando 4 carreras. Creo que donde se puede decir que Checo sí marca diferencia es que en todo el año, Tsunoda le quitó 2 puntos a McLaren. La carrera de Azerbaiyán, en la que él quedó sexto, Piastri se estrelló, y Lando también tuvo un mal día y acabó séptimo. O sea, esa fue la única ocasión que Tsunoda, eso, le rascó puntos a los McLaren. Checo es cierto que cerró muy mal la temporada 2024, también cuando ya el carro de Red Bull se estaba yendo para abajo, pero no podemos olvidar que cuando Red Bull tuvo un buen carro en los años previos, Checo estaba peleando podios, estaba peleando victorias incluso. Entonces, mientras que Tsunoda, cuando el Red Bull fue bueno, de todos modos estaba terminando noveno, duodécimo, undécimo, décimo séptimo, etcétera. Entonces creo que ahí está la diferencia, que en algunos puntos de la temporada Checo sí le hubiera rascado puntos a los McLaren, y eso habría quizá generado condiciones en las que Verstappen pudo ganar el quinto título, más allá que, insisto, también si se acerca a Verstappen antes, a lo mejor en la McLaren dicen, ok, faltan 3 carreras, lo sentimos Oscar Piastri, desde ahora vamos con todo por Lando. Sí, es posible. No lo niego. Es que es muy difícil. Son efectos mariposa complicados, pero sí, obviamente, para Red Bull en general hubiera sido mejor tener a Checo que lo que hicieron durante la temporada. Exactamente, pero bueno, ahí está. Ahora sí, hablemos de la Liga MX, me parece, Martín, ¿no? Creo que ya es, Sí. es tiempo. Así que vamos a Patreon. Los No. engañamos, ¿no? Hoy es episodio abierto, así que vamos a platicar de eso. Quizá sí logré meter un comercial en lo que hacía la broma, pero bueno, primero con Toluca Monterrey, ¿no? El partido que se jugó más temprano el sábado, ¿no? Sí. Toluca Monterrey, un partido en el que parecía que Toluca lo tenía absolutamente dominado, ganaba 3-0 muy fácilmente, la verdad. El Monterrey no metió las manos. Torrent con un planteamiento muy pusilánime, digamos, en la primera mitad, que se lo hicieron pagar. El Toluca encontró los goles que le habían faltado en las otras series. Y después cae el 3-1
y se empieza a cerrar el partido y el Toluca empieza a sentir pasos, cae el 3-2 en ese gol de rebote que anota Roberto La Rosa y el partido a final de cuentas lo termina ganando Toluca con merecimiento y pasa con merecimiento, pero con el formato favorito de Luis por posición en la tabla, ¿no? Una eliminatoria que tendría que haber pasado con más facilidad. Sí, la verdad es que cuando cae el tercer gol de Toluca, pues ya parece todo sentenciado. Tuvo la muy buena fortuna el Monterrey de que la jugada del penal, la veremos en unos momentos en pantalla, esa jugada cae a los 2 minutos. Después fueron 2 minutos más en lo que le revisan, otros en lo que se cobra, pero bueno, en realidad fue un lapso muy, muy breve el que estuvo el Monterrey abajo 3-0. Entonces, con mucha fortuna, pero ese gol le permitió volver al partido. Toluca, la verdad es que aún con ese marcador siguió atacando, siguió intentando generar, lo cual a su vez pues le permitía al Monterrey eh, encontrar más espacios. Es ya cuando cae el 3-2, también con bastante fortuna, que el Toluca pues ya cae en la típica de me tengo que cuidar porque ahora sí estoy en peligro. Sí, que insisto, era un partido que, o sea, la gente critica mucho a Torrente, y me parece que es Ujú. lo justo, ¿no? Porque sí, sale muy timorato, muy pusilánime en ese primer tiempo, y después en el segundo tiempo, pues hace los cambios que puede, porque no le da para más, pero no critican mucho lo que pasa en el segundo tiempo con Toluca, ¿no? Que a final de cuentas, pues por poco se deja alcanzar. O sea, no, un rebote distinto, una jugada ahí y empata el Monterrey y con eso queda fuera el Toluca, ¿no? En un partido que, imagínate el ridículo que hubiera sido si vas ganando 3-0 tu partido y te empatan a 3 y te eliminan, ¿no? Entonces, sí me parece que es un Del llamado de Tijuana atención. no va a estar hablando así. Exacto, ¿no? Pero además siendo el Toluca, ¿no? El uno de la tabla. No sé si tú ves el cuadro gigante completo con la imagen, yo solo veo un Sí, cuadradito. ¿Sí? Ah, ok. sí, sí, la pantalla, la gente en las cadenas sí está viendo toda la imagen completa. Sí, sí, a mí me parece que ahí es un llamado de atención para Mohamed, para el Toluca, porque sí, puedes decir, no estuvo Alexis Vega, pero pues Alexis Vega no tiene nada que ver con esto, ¿no? Al final mete al pollo briseño, que entra con todo garra y todo lucha, y la verdad es que, pues, los dos centrales de Toluca lesionados y con el pollo briseño, el poder mantener el resultado, pues es algo positivo, pero sí creo que, más allá de lo que vamos a hablar de Monterrey, de pues las críticas y la palabra fracaso y todo lo que se ha dicho de ellos, sí, lo de Toluca me dejó dudas para la final, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que te terminen alcanzando en un partido que tienes, bueno, alcanzando el global en un partido que tienes completamente dominado? Sí, yo aquí justo estamos viendo el segundo gol, el de Paulinho, que pues sigue en gran forma. Ya en ese momento, el 2-1 global parecía encaminada la eliminatoria, llegaría el tercero muy rápido en el tiempo. Ahí está Alexis Vega aplaudiendo, con una cara de que no va a jugar tampoco la final, ni muchos Dicen que partidos la más. vuelta, dicen que la vuelta. Yo, ojo que también lo decían en la ronda previa. A mí me suena que están jugando al despiste, pero que no va a estar. Sí, pues bueno, no le encuentran la manera de arreglar la lesión, ¿no? Ese es un poco el Ujú. problema con Alexis. Sí, pero bueno, sí estaba contento, la verdad, y su Claro, mujer también. Estaba ahí chistosa está la toma. el, el penal, el que al principio pensaba que no era, pero no, sí, sí hay No, sí contacto es, ahí de claramente. Ricardo Chávez, es claro una vez que ya no lo ve con más calma. Y sí, ya era el minuto 49, ya en ese momento creo que todo el mundo pensábamos, Toluca está dentro, porque además, pues Monterrey no había mostrado casi nada en este partido, había tenido un poco de suerte con el América al meter el gol en el último minuto, bueno, casi último minuto, y recuerdan también que el América le habían anulado un gol correctamente, etcétera. Pero bueno, esto parecía definido. Y si no ocurre la tontería de Marcel Ruiz de ahí, pues causar el penal, 2 minutos después, yo creo que sí el Toluca hubiera podido respirar tranquilo y se llevaba la serie con comodidad. Monterrey pues fue el equipo más afortunado de la liguilla, más allá de que no lo alcanzara. Sí, un error de Marcel en una jugada que no estaba ni siquiera cerca de la portería, que estaba en el límite del área. Creo que es lo mejor que hizo Anthony Marcial desde que llegó al fútbol mexicano. No sé si sigue en Monterrey, yo tengo la impresión de que no, porque claramente simplemente no rindió. No sé si a Pumas le hubiera rendido, o sea, quizás sí, porque necesitábamos un 9 urgentemente, y bueno, mejor él que algún jugador que no tenía
que no juega esa posición. Por cierto, cuando se paró el niño, yo pensé, Ajá. este lo falla, seguro lo falla, y me falló por completo. Sí, no, Lo pues, tiró súper bien, sí. ni que fueran tuna. No, bueno, pero es que no es como el jugador más calmado, o sea, como el que tenga la compostura más grande y eso. Y aquí el error Sí, de Marcel Ruiz, ¿no? Que es una falta clara y absolutamente innecesaria, ¿no? sí, aparte por poco se rompe él Él, solito en sí. ese sí, o sea, sí Si fue planta el pie en lugar de dejarlo arriba, igual se le rompe la rodilla y estamos hablando de que Marcel Ruiz se queda sin mundial. exacto, tío. Entonces, por ese lado, afortunadamente para Marcel, para la selección, no pasó a mayores el golpe, pero sí, eso le abre la puerta al Monterrey. Aquí viene el gesto de Sergio Ramos, en el cual manda a callar a la tribuna. Va a aparecer en pantalla en unos segundos mejor ese gesto, que generó luego un debate ahí con que Toluca respondió con una publicación en redes sociales de silencio, que la pandilla ya está durmiendo. Les responde Gerardo Arteaga, hey, él tiene más historia que ustedes en toda la vida, lo cual es cierto, hay que decirlo. Y luego le responde Héctor Herrera, cállese muerto o algo así. Entonces, bueno, Sí. bonita polémica. Toluca quizá por fin encontró una rivalidad, también hay que decir eso, la están buscando con muchas ansias. Eh, Vaya, creo que en el contexto del partido, pues sobraba ese mandar a callar cuando uno estás perdiendo. Parece que lo estaban Partiendo, criticando mucho, o sea, que al momento de enfilarse para el penal estaban gritando mucho, pero sí, o sea, vas sí, perdiendo el partido. sí, O sea, no es pero como el justo, Chino Huerta despidiéndose de la afición de Chivas después de que les metes el 3-0, ¿no? Es un partido en el que todavía vas perdiendo y que pues obviamente te puede pasar lo que pasó, que te eliminen y que pues todo el mm, mundo se burle de ti. sí, digo, se ve que no, estaba Ramos caliente, es un jugador en general muy, muy pasional. Y sí, tiene razón Arteaga en que pues, con la historia de Ramos, vaya, si alguien se podía permitir un gesto como este, pues era el español, quizá uno de los tres mejores jugadores de la historia que han pisado después la Liga MX. Entonces, pues sí, se generó esa pequeña polémica. Buen ambiente el que deberían tener Arteaga y Héctor Herrera cuando eran confianza en la selección. Y luego viene aquí otra vez la suerte, le queda el balón a Berterame, la falla, gran falla de Berterame, hay que decir, pero con la buena fortuna de que le cae al portero de la Rosa y agarra el rebote, que hay entre los dos. Yo no sé si una gran falla, ¿no? O sea, queda mano a mano con el portero de Toluca, rebota, dispara, con Hugo González, perdón, dispara y la pelota pega en el poste, en la parte interna del poste, y sí, le cae exactamente donde venía. Roberto de la Rosa andaba por ahí, o sea, Sí, no sabía qué estaba haciendo, pues andaba por ahí, y le pega la pelota en la rodilla y se mete, y entonces con 15 minutos para jugarse, aquí vamos a ver la repetición para quienes estamos, sí, queda mano a mano, le queda la pelota atrás, eso, pega en el poste, le pega de la Rosa. Vamos a ver, quiero ver la repetición ahora porque me fijé en algo distinto. A ver, ahora que la veo mejor, no, sí le mete el pie de la Rosa. Yo pensé que le había rebotado el balón así random, pero no, sí, sí no, le mete el pie de la reacciona a Rosa. Sí, tiempo. sí, sí, sí. Reacciona a tiempo. Entonces, bueno, mérito para el delantero mexicano. Y con 15 minutos el partido se cerraba mucho, ¿no? Hay que decir, mérito para el delantero mexicano después de la falla de otro delantero mexicano que es Ah, sí, sí, sí. Berterame. Sin Nunca duda, dije que el otro delantero no fuera sí, no, mexicano, ¿no? ahí está, no te sí, digo, y a fin de cuentas, bueno, no era un remate tan fácil, o sea, sí se queda solo en mano a mano, pero el balón le queda un poco atrás, ya tiene encima a Hugo González, sí, no era una jugada imperdonable si no llegaba de la Rosa a rematar, pero sí, una oportunidad que se le había escapado a Berterame, con la buena fortuna de que llega su compañero a rematar, y ya en este punto, después básicamente de esta última gran atajada del Mochis, sí, Gran liguilla del cerró, Mochis en general, ¿eh? gran liguilla, lo quiero bueno, para Pumas no hace falta, pero o quizás sí, porque Keylor Navas no creo que se quiera quedar en México mucho tiempo, entonces hay que irlo apartando. No, sí, muy, muy buena liguilla del Mochis. Lástima para él que, bueno, en este caso recibe 3 goles, sin culpa en ninguno de ellos. Ya en el resumen no ponen prácticamente nada, lo cortan muy rápido porque los editores de YouTube de la Liga MX son una desgracia. Pero bueno, gana el Toluca. Le voy a regresar porque todavía podemos platicar un poquito de ese partido. Ya Sí, luego más hablamos. bien de las consecuencias del partido, de lo de Torrent. A mí, cuando termine este partido y después en el siguiente también con Larcamón, hay algo que me llamó la atención, que no es algo, no es nuevo, ni mucho menos, pero es que todo el mundo habla de fracaso, ¿no? O sea, de que no ganaste el título y es un fracaso. Y a mí me parece que es medio absurdo que
en el fútbol mexicano todos fracasen menos el que es campeón, ¿no? O sea, hablando de un torneo en el que hay 5 equipos que están obviamente por encima del resto, y un sexto que está por ahí y el resto para abajo, y entre esos 5 equipos, pues esencialmente cualquiera le puede ganar a cualquiera, lo que demuestra la tabla de posiciones, porque quedaron todos esencialmente pegados dentro de un margen de 3 puntos. O sea, es normal que vayas a perder un partido, ¿no? O sea, es normal, o sea, no todos pueden ganar. Y Torrent lleva en su proyecto apenas 6 meses. O sea, si podemos hablar de fracaso de la directiva de Monterrey, que ya lleva un rato, ahí igual hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, Ajá. de que no han podido encontrar los refuerzos, a pesar de que, pues sí lo han intentado con jugadores en buena medida contrastados, ¿no? O sea, Oliver Torres, Sergio Ramos, Canales, obviamente, eh, Tecatito, Héctor Moreno, que Tecatito, también llegaron Campos, mexicanos. O sea, sí, Berterame mismo. Eh, sí, o sea, han buscado de todo tipo de jugadores. O sea, han llegado jugadores de que vienen todavía en muy buen nivel de ligas europeas, como Canales, como Oliver Torres, como Campos. Han traído mexicanos de selección europeos, como Arteaga, como Héctor Moreno, olvido alguno más por ahí. Han traído también ahora, bueno, un gran veterano histórico como Sergio Ramos, que por el nivel absoluto que tuvo, todavía le alcanzaba para hacer una buena referencia en Liga MX. Simplemente, pues eso, ¿no? No es automático el ganar porque sigue siendo una plantilla que está más o menos en la misma categoría de equipos que también están trabajando bien en cuanto a la selección de refuerzos. Vaya, de todos los que trabajó Monterrey, pues ninguno ha estado al nivel de lo que ha entregado Paulinho, y no es esto una crítica hacia ellos. Simplemente Toluca eligió muy bien al encontrar a Paulinho. Claro, ¿no? O sea, y creo que hay que darle mérito al Toluca porque, pues, eligió muy bien y a un jugador que, pues, no se hubiera esperado para nada, ¿no? O sea, creo que nadie lo tenía en el radar, absolutamente. No sé si llegó un promotor a ofrecerlo o si el Toluca lo fue a buscar. No tengo idea cómo haya sido ese proceso, pero le acertaron, ¿no? Y con Nico Castro también. O sea, un jugador Sí, que pues nadie, o sea, nadie consideraba a Nicolás Castro, ¿no? Nadie hablaba de él. Cuando llegó al fútbol mexicano, pues no fue mencionado entre los mejores refuerzos y terminó siendo un jugador muy importante. Entonces, creo que pues es normal que pierdas algún partido y perdiste con el campeón por posición en la tabla. O sea, salir con que es un fracaso, a mí me parece que es un exceso y eh, creo que tiene que ver con la inmediatez que te dan las redes sociales ajá, y todo eso, pero no puede ser que haya 17 fracasados y un exitoso. No funciona así la vida. exacto. Creo que lo que decías, ¿no? De la directiva que lleva muchos años sin encontrar por fin ese remate al proyecto, ¿no? De que es un club que con la plantilla que tiene, uno sí esperaría, bueno, en los últimos 5 años, 10 torneos, quizás sí debió ganar al menos uno, como los ha ganado el América, que tiene tres, Toluca que ganó el anterior, Cruz Azul que ganó en 2021, si no me equivoco, Tigres por ahí debe andar, no recuerdo bien en qué año, a Monterrey, mientras no dé ese paso final, pues claro, la presión por, por ser campeón va a seguir creciendo, pero tal como en su momento a Cruz Azul llegaban las burlas, que el subcampeonísimo, que la racha de 20 y pico años no terminaba nunca, bueno, fue ir añadiendo una pieza a la vez hasta que por fin funcionó todo fue con Juan Reynoso, ¿verdad? En 2021, después de que echaron Sí, a Siboldi, así volvió. pues para Monterrey es algo parecido. No tienes que hacer una revolución, sí tienes que reforzarte un poquito porque, bueno, se te va Sergio Ramos, se te va Héctor Moreno que se retira, también hay que mencionar, bueno, eso, ¿no? Al gran Héctor Moreno que ya le dijo adiós al fútbol, algún jugador más por ahí se te puede escapar, pues para mantener la competitividad, sí, Monterrey tendrá que seguir invirtiendo, pero la lógica te dice que en algún punto de los próximos torneos ese título va a llegar. Simplemente no es fácil porque la competencia con Toluca, con Tigres, con América y Cruz Azul es muy intensa. Sí, exactamente. Es eso, ¿no? Y ya lo hablaremos ahora también con Cruz Azul, otro proyecto que lleva poco tiempo, en el que también pierden por posición en la tabla. Después las excusas del Arcamón después del partido, ya hablaremos de ellas también. Pero en este caso, pues, o sea, yo sí diría que relax, ¿no? O sea, es la vida, así funciona.
y no siempre vas a ganar. Y el próximo torneo, el Monterrey seguirá allá arriba, el Cruz Azul seguirá allá arriba, el América seguirá allá arriba. Hoy estoy con las palabras. Sí. Em, y nada, no, hay que dejar de considerar fracaso todo lo que no sea ser campeón, porque no funciona así. Sí, o sea, fracaso sería, por ejemplo, cuando los echa el San Luis, que Claro, venía de una repesca, y que ahí sí Monterrey, quedó muchísimo de ver. En este caso sí, se vale reconocer que Monterrey, de los 5 equipos más, potentes del fútbol mexicano, fue quizá el que tuvo el torneo de un nivel un poquito más bajo, y aún así le alcanzó para ser quinto lugar, le alcanzó para ganarle bien al América en la ida, para rescatar el partido de vuelta que se les había complicado, y ante Toluca sí, con un poco de suerte en el momento en que caen sus goles, pero a fin de cuentas es eso, ¿no? Le acabas empatando en global al campeón defensor, al favorito a repetir, para Monterrey no es fracaso, no es para reventarlo todo, no es para que ya celebren que según esto se iba a ir Torrent, aunque ya lo vamos a tocar. No, fue una una confusión porque confusión. la forma en que él dijo ya les avisarán a los jugadores cuando reportarse fue un tema, en teoría, de que él no conoce el protocolo de, sí, mañana nos vemos porque tienen que hacer los exámenes médicos de fin de temporada. Curioso que no se lo supieran, pero bueno, es un detalle menor. Creo que sí, no, Monterrey con Torrent, que es un buen entrenador, que lo hizo muy bien en San Luis, yo creo que va a seguir siendo un equipo candidato a los próximos torneos, a ver a quién ficha, a ver si Martial lo dejan, a ver si que dé ese paso una vez que está más aclimatado, o si se desesperan y traen a otro refuerzo de gran renombre. Pero bueno, con Monterrey está. Y con Toluca, pues hay que decir eso, ¿no? Que preocupa un poco, pues, el tema de que no está Alexis Vega, las lesiones en defensa, que se te complique en este momento, un partido que tenías el 3-0 y acabes 3-2 con el 3-3 global. Todavía lo veo favorito, ligeramente, pero no tanto como, por ejemplo, lo hubiera pensado en la final pasada ante el América, que para mí sí eran muy claros favoritos. Para mí está parejo. Ya hablaremos también de eso en el episodio de mañana, así que creo que no vale mucho la pena volverse locos, pero para mí es una final 50-50. Okey. En todo caso, pues, Toluca es un equipo que, para mi enojo, avanza a la final sin poder ganar su serie, y para mí, un equipo que no puede ganar su semifinal en el marcador global no merece ser campeón, a menos que se enfrente a otro que tampoco la pudo ganar. Sí, para Luis, el Tigres debería de declarar desierto después de que los dos equipos pasaron por posición en la tabla. Pues vayamos al Tigres Cruz Azul, un partido que fue menos espectacular que este, claramente. Sí. Ahora sí, Toluca, Monterrey otra vez, lo va a tener que buscar. En fin, bueno, pues hablemos del Tigres Cruz Azul, un partido que a priori era diferente. Tigres solamente necesitaba ganar, bueno, no necesitaba ganar por nada, necesitaba simplemente empatar en la tabla. Estaba en la siguiente ronda si el partido acabara 0-0. Entonces, la situación era distinta, ¿no? Y aún así, se va al frente el equipo universitario y después Cruz Azul rectifica después un primer tiempo muy raro en el que el Arcamón manda una alineación pues muy particular que no había jugado en todo el partido. eh, y aún así, una gran actuación de Nahuel Guzmán evita que Cruz Azul empate el partido, esencialmente durante los 90 minutos, ¿no? O sea, después de que se fue al frente, Tigres fue Nahuel quien lo mantuvo en el partido, que mantuvo la situación con tranquilidad hasta el final que Purata comete un autogol ya en tiempo muy entrado de reposición y con eso el equipo de Monterrey consigue avanzar a la final. Nahuel Guzmán, de entrada para estadísticas de SofaScore, hacemos la mención que pueden bajar la aplicación de SofaScore, con el link que está ahí en la descripción del episodio. Tuvo en total el penalti que salvó, muy bien salvado el Toro Fernández, y en atajadas 6, 4 de ellas a disparos desde dentro del área. Fue declarado el mejor jugador del partido, lo que merecidamente. Una vez más es factor para que Tigres esté en una final. Tanto que decimos que ya él y Guiñac que van de salida, pues bueno, los dos fueron factor de hecho. Por un lado, Nahuel con Gran la gran partido de actuación, Iñak. Guiñac con buen partido y además con ese gesto técnico muy bueno del taconazo para la asistencia a Bruneta. Bueno, antes en esta Eh, jugada, Luis, que, Ajá. que nos estaban repitiendo,
otra vez la controla de talón, se la abre a Bruneta y nada más que Bruneta la tira afuera, ¿no? Pero esa también Sí, había sido un gran gesto técnico. sí. Y aquí, bueno, el Cruz Azul iba empujando. Creo que en el primer tiempo, de todos modos, sí fue merecido ese gol para Tigres. Ya habías mencionado la jugada que estuvo antes. Igual, viendo, por ejemplo, estadísticas, le dan a Tigres ligera ventaja en la primera mitad en No cuanto sé a qué estadísticas 12. estás viendo, pero Las Cruz sofas Azul por tuvo. sí, no tuvo más disparos, pero las grandes oportunidades fueron de Tigres, que tuvo 2. Las de Cruz Azul no contaron ninguna como gran oportunidad. Eso ya vino en la segunda parte. Sí, pero creo que, o sea, a mí me parece que el partido estuvo parejo de arriba abajo, pero esta genialidad de Guiñac, el toque hacia Bruneta que define bien, y después obviamente el partido cambia, ¿no? En un partido, en un Ujú. enfrentamiento tan parejo, pues el que lleva la ventaja se echa para atrás, lo que sucede con Tigres, Cruz Azul empieza a empujar, empieza a apretar y consigue arrinconar a los universitarios, ¿no? Y de todas las maneras posibles y simplemente no pudieron superar a Nahuel. Sí, Nahuel salió en una gran noche. El Toro Fernández, pues agradecemos mucho esos 11 millones que mandaron a Pumas, sobre todo en días como este, en las cuales decimos, pues menos mal que falló para ellos y no para nosotros. También Bueno, curioso, ojalá ¿no? Que bueno, nosotros hubiéramos estado aquí. también ese es buen punto. El equipo que hace una semana se salva porque el rival falla un penal, pues ahora es el que comete el error. Evidentemente, no hay garantía de que si hubiera metido gol el Toro Fernández, después les hubiera alcanzado para hacer el segundo. Ya el 1-1 acaba siendo muy circunstancial ese autogol de Purata. Pero bueno, por lo pronto, pues Tigres creo que hizo lo suficiente para merecer pues ese empate global que les alcanza para pasar la final. Sí, no, yo insisto que no me gusta este formato, tampoco el Arcamón. Ahora hablaremos de lo que Martín llama excusas. Y bueno, como decías, ¿no? Es un partido del cual a lo mejor no hay tanto que decir como sí había del Toluca Monterrey, más emocionante, con más cambios de situación, ¿no? Desde un 0-1 global a los 3 goles de Toluca, después la reacción de Monterrey. Aquí fue todo pues, una serie muy parejita, con menos movimiento, con un Tigres que toma la ventaja desde la primera mitad. Y entonces hablamos de que fueron 70 minutos casi de Cruz Azul luchando solo por acercarse. Sí, porque, bueno, como Luis lo recuerda muchas veces, eh, Tigres pasaba por la posición en la tabla, así que Cruz Azul era un esfuerzo, eso, para conseguir, un esfuerzo titánico para conseguir acercarse. Digo, raro, obviamente, lo de los laterales, ¿no? Que sale el Arcamón con los laterales invertidos. No sé muy bien con qué idea. Después sienta a Charlie Rodríguez, que había sido uno de sus mejores jugadores en la liga. Más allá de lo que opinemos de él en la selección, en liga ha sido, la verdad, un jugador muy productivo para Cruz Azul. No se entiende por qué no empezó el partido. Después entra en la segunda mitad y lo hace muy bien también. Eh, Aquí viene la jugada del penal. Es esta, ¿no? La jugada penal, me parece que Me sí. parece que es, Sí, me sí, parece que es esta, sí, sí, porque sí, porque el penal se la marcó ve como el 4 VAR. minutos después, pero sí, ahí Sí. es cuando empiezan las reclamaciones, y sí, se acaba viendo el pisotón. Mediori saca en la transmisión dijeron: "No, claramente no hay nada", y ya luego: "Ah, no, sí, perdón, lo pisa". Sí, le pisa el tobillo al Toro. Eso, Cruz Azul, entra Charlie Rodríguez, Cruz Azul domina el partido. Viene esta jugada del penal que sí, como dices, no hay garantía de que Cruz Azul hubiera empatado, pero por lo menos hubiera remontado, perdón, pero por lo menos hubiera tenido 20 minutos para hacerlo, ¿no? Ya en el momento en el que Ujú. cae el gol, pues ya no hay manera. Y el Toro, que la realidad es que, digo, es una buena tajada de Nahuel, pero el tiro del Toro es prácticamente al centro. Sí, le faltó colocarlo un poquito más. Digo, es obvio que ante Nahuel, un portero con tal jerarquía, que ya tiene en su haber varias atajadas así en otras liguillas, en alguna serie de penales, contra Pumas también, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro, No en recuerdo, aquella sí, serie la penal de de penales, en sí, sí. 2015 o algo así. Entonces, bueno, pues evidentemente es una presión adicional para el delantero. Era, por supuesto, la mejor oportunidad que tuvo Cruz Azul de acercarse a la remontada, y pues ahí se les fue. O sea, ya en ese momento, pues sí, ya se veía muy cuesta arriba. Cruz Azul lo siguió intentando. El empate llegaría, eso, ¿no? Al 94, me parece, en la jugada pues más desafortunada de todas en este juego, con el desvío de Purata. Sí, bueno, ahora la veremos, un centro que Purata trata de cortar a primer poste y que ahí sí deja
sin oportunidad a Nahuel. Aquí seguimos viendo, para los que están en podcast, que no lo están viendo en este momento, seguimos viendo los intentos de Cruz Azul y las atajadas de Nahuel, que además sin dejar rebote, con esa personalidad que tiene, es esa sensación que te da como defensa de que pase lo que pase, no te van a meter gol. O sea, que tienes al portero atrás. Si cae el gol es porque tú mismo lo metiste, que fue lo que pasó con Exacto, Purata, pero que no hay manera, ¿no? Es una sensación padre cuando eres portero, que estás tan inspirado que no te anotan, y también cuando eres defensa, pues se siente bien tener a un portero así. Y es muy desesperante siendo delantero, ¿no? O sea, yo creo que a pesar de todo, después del penal, en Cruz Azul ya mentalmente cambió la situación, ¿no? No era lo mismo, a pesar de que, bueno, cae aquí el autogol, todavía quedan 2 minutos, pero ya no pasó nada en ese momento. exacto. Hubo ahorita un pequeño salto en el resumen porque decidí, ya lo había comentado Martín, no íbamos a repetir la acción de la dura lesión que sufre Chiquete Orozco. Una lesión, ya está confirmado exactamente Fractura expuesta qué. de tobillo. Sí, no, la verdad es que fue una visión muy, muy grave. Estábamos ahí peleando por ahí en un chat con gente que estaba haciendo bromas de eso. La verdad es que no son maneras. Bien por el público de Tigres que despide a Orozco Chiquete, pues con aplausos, animándole. Igual Nahuel se acerca con él. Son ese tipo de, bueno, cualquier lesión evidentemente no es deseable nunca a un compañero de profesión. Una tan grave como esta, pues sí, es aún peor. Creo que a estas alturas prácticamente le deja sin mundial. Va a Sí, ser caray. muy difícil que regresen. Ya con eso, pues también estamos hablando de que estamos sin defensas para la Copa del Mundo. Será motivo de discusión para otro día. Pero bueno, Bueno, vimos es ahí la el oportunidad para Campenbauer, para también, Campillo, si de vuelve. tener la oportunidad. Sí, ese tendría que volver antes. Creo que el mayor beneficiario es realmente Ramón Juárez, que va a tener una oportunidad ahí. Pero sí, se abre un puesto más en la plantilla para el Mundial. Chiquete era importante en el sentido que era uno de los defensores que teníamos de mayor talla, que podía ayudar en los momentos finales de los partidos, que además uno de los pocos defensores que tenemos, además obviamente de Johan Vázquez de perfil zurdo, ahora pues Es habrá que, que, dime, es que ya no hay. O sea, recordemos no, que por varios años ha sido opción el Tiva Sepúlveda porque no hay. Entonces sí creo que ahí ya a Johan hay que tenerlo siempre entre entre ¿cómo se algodones dice? totalmente, Entre ¿no? algodones y papel, plástico de espuma, lo que sea, porque ya no tiene suplente. Vaya, de todos modos, creo que hemos visto que siempre cuando falte Johan o César, la primera opción del Vasco y antes también de Jaime Lozano es Edson Álvarez, pero sí es preocupante que ahora ya ni siquiera haya un candidato claro a ser el segundo central por izquierda. Quizá Angulo, aunque se luce más como lateral en Tigres, porque no se me ocurre nadie más. No, Angulo es la otra opción y también se le abre una posibilidad, porque sí necesitamos otro central por izquierda. Digo, Héctor Moreno todavía no se retira, está en esas. Eh, Hay que comenzar con y de que vaya a Pumas un torneo y mira, pues aún le alcanza para jugar, va al mundial, va para él que sería su quinto. sería 2010 fue el primero, así que sí, 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 pero la verdad es que sí hay que aceptar que ya Héctor Moreno, pues sí, ya los últimos torneos, sí, ya no. el declive físico se estaba haciendo evidente. Nos gustaría que se hubiera retirado en Pumas, pero todo apunta a que ya este fue su Bueno, último torneo. anunció que se iba, así que Sí. Y bueno, volviendo a lo que es esto de Cruz Azul y Tigres, así como hablamos ahorita mucho de Monterrey, de Cruz Azul creo que no ha habido tantos señalamientos de que fracaso ni nada por el estilo. Ha sido bastante más noble en general la prensa y la afición con más o esta menos. eliminación. Yo Yo sí creo he que visto comentarios de fracaso, ¿eh? Pero sí creo que yo siento que ha sido bastante menos, o sea, que entrada porque sí, bueno, salió lo de Darcamón, ¿no? Que en la rueda de prensa, no olvidar el detalle de que, bueno, Cruz Azul era el líder general y pierde el liderato en circunstancias, que lo mencionamos en la última jornada, pues muy peculiares en las que un error arbitral no solamente se quedaron sin soporte titular, sino que además no echan al rival al que tuvieron que haber echado, que era Carrasquilla, y acaban ellos perdiendo ese partido. Creo que ¿Cuál error? no es la roja Carrasquilla que no es.
¿Cuál error? Yo no vi ningún Eh, error. Yo vi una marcación justa contra algo que hubiera sido terrible contra Pumas. No, ya hablando en serio. Sí, es un error. Ok, sí tendría que haber sido roja Carrasquilla. No lo es. Y Cruz Azul se arruina a sí mismo un partido que aún a 11 contra 11 tendría que haber sido capaz de ganar. Después viene la roja Cruz Azul y lo pierde 3-2. Pero me parece que es una excusa un poco triste el recordar un partido que pasó hace un montón de tiempo, cuando tienes tiempo también para planear, etcétera, en un partido en el que la roja que tuvo tu equipo sí fue justa también. O sea, entiendo el error arbitral, pero me parece poco elegante el sacar ese pretexto después de la derrota, ¿no? Después de una derrota varias semanas después. sí, puede parecer poco elegante, a fin de cuentas el punto es real, ¿no? Cruz Azul pierde el liderato por un error, bueno, en un partido afectado por el arbitraje, y el quedar un punto debajo de Tigres en un torneo en el que fueron todos muy parejos, pues acaba marcando la diferencia en esta semifinal, que además yo lo predije desde hace mucho, ¿no? Va a acabar 1-1 y 1-1, va a quedar fuera el número 3, fuera quien fuera, ya es creo que el tercer torneo o algo así que se da, y a mí, insisto, a mí no me gusta, yo lo entiendo cuando es el 1 contra el 8 y hay 10, 12 puntos de distancia, vale, que igual critico que que el número 1 no pueda ganar con mayor holgura, pero sobre todo en estas series, cuando es el 2 contra el 3 en semis o el 4 contra el 5 en cuartos, en los que suele haber eso, un punto de diferencia, a veces únicamente diferencia de goles, a veces el que quedó arriba tuvo un partido de local más, el calendario se pudo haber acomodado simplemente que le beneficiara un poco más al que quedó arriba. Por eso a mí no me gusta el tema de que la tabla sea desempate. Sí, yo entiendo que hay que diga, pero alguna ventaja debe haber para el que de arriba. Bueno, cierras en casa. eh, yo entiendo que quieran que haya una ventaja. El que la tabla desempate por completo me parece demasiada. A mí no me parece tan grave. Digo, creo que todos lo saben. A algunos les beneficiará una vez, a otros les beneficiará otra. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de que son 5 equipos que se van repartiendo en todos los torneos las posiciones en la tabla. Quedará uno arriba un día, quedará otro arriba otro. No sé, no me parece que sea un factor como para ponerlo de excusa para quedar eliminado, ¿no? O sea, si lo quitan tampoco voy a hacer ningún drama, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero tampoco es como para que digas, no, esto que pasó hace 3 semanas nos hizo quedar abajo en la tabla y porque quedamos abajo en la tabla, entonces, no, tenías que ganarle a Pumas, ¿no? Que Pumas no le ganaba a nadie. Y no le ganaste. No, no, tenías que no perder contra Pumas, deja ganarle. Y perdiste. Entonces, bueno, ya está. Larcamón, hermano, estamos contigo, aunque Martín te deteste con este odio No, patológico no que detesto al comparte hacia Arcamón. ti y hacia los caribeños. Es un buen técnico y a los queretanos y a los ecuatorianos, odio a todo el mundo. Eh, no, es un muy buen técnico el Arcamón. A mí simplemente me pareció que la excusa fue absurda, pero yo no creo, sin embargo, que haya sido un fracaso. Fracaso en general, como pasó con Monterrey, quizás de la directiva de Cruz Azul, que no ha podido encontrar un campeón, hacer campeón al equipo más que una vez en montones de años, a pesar de toda la inversión. Eso sí, ese proyecto del Arcamón, para mí no, porque es muy poco tiempo y puedes ganar y puedes perder y te toca perder un partido por posición en la tabla, pues es lo que hay, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí, no, a fin de cuentas hablamos de que Cruz Azul fue, por ejemplo, el equipo con más puntos en la temporada anterior, ahora, bueno, fue tercero, está en ese grupo de contendientes constantes, sabiendo las últimas finales, Toluca, América, América, Monterrey, América, Cruz Azul, América, Tigres, Tigres, Guadalajara, o sea, desde Chivas en el Clausura 23 no se ha metido nadie de fuera de esa top 5 a una final. Ahora será Toluca Tigres. El torneo que viene desde ahora ya tenemos igual a esos 5 favoritos, aunque el tema de que no haya seleccionados pueda afectar, sobre todo a Toluca, por ejemplo, que tiene a 3 muy importantes. Pero bueno, diría Martín que como mañana hablaremos ya más a fondo de Toluca Tigres como final, como previa, quito ya el resumen porque tú querías hacer, no sé, una dinámica, algunos comentarios ahí para Quería hacer la dinámica, incendiar las redes sociales. pero la verdad, no, mejor hagámosla mañana, porque mañana no Mañana. vamos a tener tanto de qué hablar, entonces la dinámica nos viene mejor para hacerla en el programa de mañana. Ya, pues en ese caso igual este episodio ya está en los 50 minutos, creo que igual lo podemos ir despidiendo, no sé tú qué opinas. Sí. Al ser ya unas semifinales, pues ya no quedan tantos partidos, nos pudimos explayar un poquito más. Mañana hacemos ya la previa, más enfocada en Toluca y Tigres únicamente, y a ver si sale por ahí algún tema más.
que además los necesitamos porque queda todavía un mes casi Cruz entero de Azul, este año Cruz Azul y en quedan la pocos temas. Intercontinental. También, que eso es la semana que viene, ¿no? Entonces ahí con algo No, iremos es pasado llenando. mañana. ¿Ya ha pasado mañana? Sí, Yo juraba que era, que tenían que viajar 7 días antes, ¿no? Pues con mayor razón tuvieron que adelantar el juego de liguilla. sí, sí, no, Pues es bueno, pasado mañana. Lo que que pasa aparte es que estaban en si seguían ganando, como pasó con Pachuca, pues se iba a seguir posponiendo la final, por eso. sí. Entonces, bueno, ese partido, lo que se llama el Derby de las Américas, que es el nombre oficial del partido y del trofeo. Recordemos que el año pasado lo ganó Pachuca a Botafogo, después le ganaría a la Copa Challenger. Entonces, el Cruz Azul busca convertirse en el segundo equipo mexicano que gana un trofeo oficial de la FIFA, que no es poca cosa. En Bueno, Paco. ese sí es un trofeo de corcholatas, pero bueno, pues ojalá lo gane. Ojalá le gane al Exacto. Flamengo. Pues venga, hablamos de asuntos mañana. Por lo pronto, sí, ya vamos despidiendo, que se está haciendo tarde para comer, para salir, para lo que sea. Despidamos, Martín. Vas. Muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y nos vemos mañana un rato aquí en Spotify y YouTube y un largo rato en Patreon, patreon.com/Desde el Bar POD.